oración de intercesión, 7 de la noche, venga a orar, es necesario orar, es necesario unir nuestras voces, nuestro clamor, por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestras familias, por nuestras finanzas. Es necesario que nos unamos a orar, así que vengan martes 7 de la noche. Y curso de crecimiento espiritual uno ve el jueves, y en este lugar el curso de misiones. Recuerde que al curso de misiones todos pueden venir, 7 de la noche. Venga y aprenda más de la misión de la iglesia, la misión que tenemos nosotros, ese compromiso, y tome las herramientas para predicar la palabra de Dios con una forma efectiva, y podamos ser esa sal y luz que necesita tanto este mundo. Entonces venga el jueves a las 7 de la noche. Ese curso vamos a estar prácticamente todo el año trabajando los jueves a las 7 de la noche, entonces usted puede venir. El sábado tenemos reunión los hombres, 6 de la mañana. Hombres, 6 de la mañana, nos vemos acá en este lugar a compartir un buen rato, bien chévere. Compartimos el desayuno y después salimos a trabajar a las 7:30. Entonces, hombres, 6 de la mañana. Ese grupo de hombres ha estado bien juiciosito y ha sido unos tiempos maravillosos. Entonces, traiga a un vecino, a un amigo. Ese es un buen espacio, hombre, para que traiga un amigo, un conocido, porque es un espacio diferente y es un espacio que podemos aprovechar. Y no olvide estos anuncios especiales del siguiente semestre. El 22 de julio, las mujeres tienen un día solar en Fusagasugá. En Fusagasugá van a estar reunidas las mujeres del distrito andino. Entonces no se pierdan esa bendición. Va a ser el 22 de julio. Entonces la pastora tiene la idea de que se vayan el viernes y estén allá todo el sábado y regresen el sábado. Ahí van a encontrarse con mujeres de todo el distrito y va a ser un tiempo especial para las mujeres. Y en octubre, del 20 al 23 de octubre, está el retiro nacional de mujeres, que es en Paipa, Boyacá. Entonces prepárense también las mujeres, vayan reservando esas fechas, vayan ahorrando. Y ese es en Paipa, también esa reunión nacional de mujeres, o sea, vienen mujeres de todo el país, a esa reunión de mujeres van 600, 800 mujeres, se reúnen. Entonces prepárense para un tiempo bien especial. Y los hombres, primera semana de noviembre, recuerden, retiro de hombres allá en Fusagasugá. Es un tiempo espectacular. El año pasado la pasamos un tiempo muy chévere, 3 días ahí en la finca de Fusagasugá. Estuvimos 239 hombres también del distrito, y este año esperamos que vayamos unos 280 hombres a este retiro en Fusagasugá. Así que pila los hombres, está con tiempito, separe la fecha, ahorre. En noviembre, el año pasado fuimos 10, yo espero que este año mínimo vayamos 20 hombres de acá, de nuestra iglesia. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor. Abra su Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 2. Téngalo ahí abierto. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Estamos hablando sobre patrones de vida, principios de vida. Y este es el tercer domingo que hablamos de patrones de vida, principios de vida. Recordemos que un patrón es algo que se repite, que es constante. Y muchos tenemos patrones de vida buenos, pero también tenemos unos patrones de vida malos que tenemos que detectar, y no solamente detectar, sino cambiarlos por una forma diferente de vivir. Dios quiere a través de su palabra enseñarnos buenos patrones de vida, unos patrones que realmente nos pueden llevar al éxito, a la felicidad
y a vivir una vida plena. Pero hay veces esos patrones negativos porque los aprendimos de nuestros padres, los aprendimos de nuestros amigos, los vimos, están tan arraigados en nosotros que no nos permiten cambiar y casi que vivimos en piloto automático en esas diferentes áreas de nuestra vida y no nos damos cuenta del daño que nos hacemos nosotros mismos y podemos estar haciendo a otras personas. Hemos visto dos patrones. El primer patrón que vimos, que el cambio de patrón no está en lo material, el cambio de patrón está en lo espiritual. Y vimos en ese primer patrón el que tenemos que cambiar la mentalidad de pensar de que si tenemos algo material vamos a ser felices. El creer que lo que estamos viviendo hoy es por culpa de lo que no tenemos y que si lo tuviéramos entonces todo sería diferente. Ese patrón realmente es un patrón totalmente destructivo porque usted puede llegar a tener las cosas materiales pero vivir mal. Y eso no es lo que quiere Dios, sino lo que quiere realmente es que usted tenga un estilo de vida que le agrade a Dios, que tenga unos patrones correctos. El segundo patrón que vimos hace 8 días es el patrón de la ingratitud. Debemos cambiar ese patrón de la ingratitud. El creer que no lo merecemos todo, que todo lo merecemos. Y además de eso, que todo el mundo está en deuda con nosotros. Nos deben nuestros padres, nos deben nuestros abuelos, nos deben los amigos, nos debe la sociedad, nos debe el gobierno. Todo el mundo nos debe. Y se nos olvida que eso es una señal de que no estamos siendo agradecidos y debemos reemplazar ese patrón de la ingratitud, de creer que todo lo merecemos, por el patrón de ser agradecidos por todo y en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. En todo tiempo debemos ser agradecidos. Y veíamos que el agradecimiento no está asociado a las cosas materiales, pero nos enseñaron el patrón de dar gracias solamente por lo material. Y desde pequeñitos nos enseñaron a decir que cuando nos daban algo, que teníamos que decir gracias. Y cuando no nos dan, no decimos nada, no agradecemos por lo que tenemos, no manifestamos nuestra gratitud por las cosas básicas y siempre estamos esperando que nos den, que nos den, que nos den, que nos den, que nos den. Es un patrón negativo el estar esperando siempre que nos den. Hoy vamos a mirar un patrón muy relacionado con este segundo y es el patrón de querer las cosas ya. Lo queremos ya. Lo que deseamos tener lo queremos ya. En este patrón nos acostumbramos a no esperar. No queremos esperar. No queremos el proceso. No queremos que las cosas duren años para poder tenerlas. Queremos ya. Queremos incluso lo que otros tienen y lo queremos ya. Y muchas veces nunca miramos cuánto la otra persona se demoró para llegar a donde está. Pero nosotros queremos llegar allá donde está él rápidamente. Casi que mágicamente. Lo queremos ya. Y en ese patrón de quererlo ya, por lo general vamos detrás de nuestros deseos. Y gastamos en nuestros deseos afectando nuestras necesidades. Ojo con esto, yo quiero ahí que coloquen mucha atención. Una cosa son los deseos y otras cosas son las necesidades. Un deseo es un interés o una apetencia que una persona tiene de conseguir una posesión o de realizar algo. Eso es un deseo. El deseo tiene una característica, que es algo que queremos, pero podemos prescindir de él. ¿Y qué significa eso? Que no pasa nada si no lo tenemos. O sea, sin él puedo vivir.
Pero los deseos por lo general le colocamos un sentido de urgencia, lo queremos ya. Queremos lo que otros tienen. Pero a diferencia de una necesidad es algo que tiene que ocurrir, debe hacerse, debe existir. Debe tenerse para la existencia, para la actividad o para el correcto estado o funcionamiento de las cosas. Una necesidad es algo conveniente para la vida, conviene tenerla. Pero hemos reemplazado y tenemos un patrón donde nos enfocamos en lo que deseamos y no en lo que necesitamos. Y es más, hemos llegado a tal punto que nos gastamos dinero, esfuerzos en nuestros deseos, afectando nuestras necesidades. Y entonces podemos encontrarnos sin tener para el arriendo, porque nos gastamos en nuestros deseos. No tenemos para el arriendo, pero tenemos un celular de 3 millones. No tenemos para el mercado, pero tenemos unas zapatillas de 500. No tenemos para ciertas cosas necesarias de la vida, pero no nos damos cuenta que nos la hemos gastado en deseos pasajeros, algo efímero. Y entonces ahí es donde entramos a chocar con Dios y decimos: Señor, pero no tengo para mis necesidades. Nos atrevemos a decirle a Dios: no tienes cuidado de mí, Señor, no tengo para mis necesidades. Y el Señor te dice: yo ya te di, pero tú te lo gastaste en tus deseos. Tú no planificaste, no guardaste, no ahorraste, no evaluaste qué era lo mejor, sino simplemente fuiste detrás de tus deseos. De tal forma que tenemos que cambiar ese patrón e instaurar un patrón de vida que nos permita evaluar qué es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para vivir? ¿Qué realmente necesitamos para ser felices? ¿Qué realmente necesitamos para llevar una vida buena, agradable, tener una buena familia? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para tener un buen empleo? ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios en 1 de Juan, en el capítulo 12, vamos a leerla todos juntos, acompáñenme en la Biblia. 1 de Juan capítulo 2, vamos a leer del verso 12 en adelante. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, o sea, por el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis lo que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, ¿qué pasa con el mundo? Y el mundo pasa, las modas pasan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Se lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que está muy clara y hermosa acá en la palabra del Señor. Coloque atención. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece el mundo.
porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ojo con esto, el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con toda la gente que tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. El mundo ha diseñado un sistema, una forma de operar, de tal forma que impulsa a las personas a consumir, a satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y al entrar en la vanagloria de la vida, la vanagloria de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos. Y hemos entrado en esa carrera loca del mundo, lo que nos lleva a alejarnos de Dios y nos lleva a trabajar en nuestros deseos y no en nuestras necesidades. Y mientras más trabajemos de nuestros deseos, más nos alejamos de Dios y descuidamos nuestras necesidades. Y entonces nos damos cuenta que desperdiciamos tiempo y recursos detrás de nuestros deseos y perdemos de vista lo que realmente necesitamos. Y entonces gastamos, y el ejemplo más sencillo es el manejo del dinero. Nos es fácil invertir en un celular, pero cuán difícil es invertir en capacitarse, en aprender. Nos proyectamos para tener algo que deseamos, pero no nos proyectamos para crecer. No nos preparamos para tener un buen hogar. No nos preparamos para educar a los hijos. A eso no le invertimos un peso. Y son necesidades reales para la vida. Pero sí le invertimos a lo que deseamos, al placer momentáneo y pasajero. Y por eso la palabra de Dios dice, esos deseos de este mundo, eso pasa, porque eso es como una moda. Lo que usted desea hoy ya mañana le parece irrelevante. Usted quiere otra cosa nueva. Usted quiere la otra versión del celular. Usted quiere lo otro. Son deseos. Y a eso le invertimos. Pero a lo que necesitamos, ¿cuánto le invertimos? Necesitamos madurar. Necesitamos aprender. Necesitamos compartir. Necesitamos ayudar. Necesitamos crecer. ¿Cuánto invertimos en lo que es realmente necesario? Necesitamos tiempo para estar con nuestros seres queridos. Pero el sistema del mundo nos lleva en una carrera loca detrás de lo que no es vida, de lo que no es correcto, en lo pasajero y efímero. Y al final no entendemos que todo eso pasará. O sea, todo eso va a quedar atrás. Todo eso va a quedar atrás. Y usted va a llegar al momento en que se va a enfrentar a su necesidad. Y usted le va a decir a Dios, Señor, mi necesidad, ¿qué pasó con mi necesidad? Y dice, yo ya le di. Hace rato. Usted tuvo época de vacas gordas. De pronto hoy están las vacas flacas. ¿Pero qué hizo en la época de las vacas gordas? ¿Gastó en sus deseos o invirtió en su necesidad? El mundo nos va a llevar a sacarnos del camino y a sacarnos de los propósitos de Dios. Porque dentro del propósito de Dios es suplir para nuestra necesidad. Ahora bien, hay 5 cosas fundamentales
que podemos considerar como necesarias. Yo no sé si usted se vio esa película del náufrago. ¿Sí se vieron la película del náufrago o no? Con Tom Hanks. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba la pelotica? Wilson. Ah, entonces sí se vieron a Wilson. En esta película vemos la necesidad de un ser humano. 5 cosas que él necesitó estando en ese lugar. Y tal vez usted y yo no estemos en una isla solos y no tengamos las necesidades que él tenía en ese momento. Pero lo cierto es que aunque no estemos en la isla, necesitamos esas 5 cosas. Y necesitamos invertir en ellas, trabajar en ellas. Y dejar de estar corriendo detrás de nuestros deseos. Porque después nos va a hacer falta lo que realmente necesitamos. Este hombre en esa isla experimentó necesidades físicas, ¿cierto? Agua, comida, refugio. 3 necesidades físicas que seguimos teniendo hoy. Alimento, vestido y un techo. No ha cambiado, así no estemos en una isla. Son las mismas necesidades. Pero ¿cuántas veces nos gastamos en nuestros deseos lo del arriendo? Este hombre tuvo necesidades emocionales. Y no solo emocionales, sino también necesidades relacionales. Y por eso se inventó en esa pelota lo que necesitaba. Esa pelota era su compañero, era su consejero, era el que le preguntaba, con él peleaba, hasta con la pelota peleaba. Había una necesidad emocional, había una necesidad relacional, pero también había una necesidad espiritual, y eso es algo que nosotros necesitamos. Y había la necesidad de creer y de crecer. A él lo mantuvo vivo el hecho de creer que podía volver a su casa. 5 necesidades básicas que todo ser humano tiene. En Mateo capítulo 6, versos 31 al 33, la palabra del Señor nos habla de necesidades físicas. Y dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? ¿Dios sabe qué necesitamos? ¿Sí? ¿Dios suple nuestra necesidad? Sí. La respuesta es sí. Él suple nuestra necesidad. Y nosotros tenemos que tener esa fe y esa certeza de creer de que Dios suple nuestra necesidad. Lo que tenemos que ser es buenos administradores y entender que debemos invertir en lo que necesitamos, no solamente para hoy, sino para mañana, para un futuro. Pero los deseos son para hoy, son para allá, los quiero ya, no importa si me endeudo y a través de la deuda cumplo mi deseo, pero no estoy valorando el hecho de que esa deuda puede hacer que necesite algo más adelante. Y por estar pagando deudas no voy a ser capaz ni siquiera de suplir la necesidad básica. Y entonces, ¿con qué cara le voy a decir a Dios: Dios, ¿dónde está mi necesidad? Y Dios le dice: te endeudaste para tus deseos. No lo necesitabas. No era vital. No era importante. Fue tu decisión. Pero Dios suple nuestra necesidad. Y aún más, porque todas esas cosas van a ser añadidas. Él va a añadir, Él también va a conceder los deseos de nuestro corazón. Pero todo tiene su tiempo. Pero como queremos todo ya, yo lo quiero ya. Mañana no me sirve.
Yo quiero lo que el otro tiene. En Tercera de Juan, en el capítulo 1, del verso 1 al 4, encontramos de una forma muy hermosa las necesidades emocionales. Necesidades emocionales que todos tenemos. Y dice en el verso 1, el anciano a Gallo, es una carta que le escribe el apóstol a Gallo, a una persona que se llama Gallo. Dice, el amado a quien amo de verdad. Hay una necesidad de manifestar el amor. Usted y yo necesitamos aprender a manifestar, y debe ser un patrón de vida, el aprender a manifestar el amor a las demás personas. Y el apóstol acá le escribe el verso 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. Un patrón de vida que Dios quiere implantar en nosotros, aparte de ser agradecidos, es aprender a manifestar el amor a las otras personas. Y no solo el amor, los buenos deseos. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Que seas prosperado. Yo deseo que goces de muy buena salud. Ese es un patrón correcto, el desear que a las demás personas les vaya bien. El gozarse cuando a alguien le va bien. Pero hay veces el patrón que está en nuestra vida y que nos mueve es la envidia. Yo quiero tener lo que él tiene. Es más, ¿por qué él tiene y yo no tengo? Y a veces se lo decimos a Dios, ¿y por qué a él le va bien y a mí no me va bien? Eso es envidia, hermano. Eso es un mal patrón de vida. Nosotros tenemos que tener como patrón de vida el manifestar amor a los otros, el desearle el bien a los otros, su prosperidad, desearle su salud. Pero también necesitamos escucharlo de otras personas. Usted necesita eso. Acá el apóstol dice que se alegró cuando le contaron que él, esa persona amada, andaba bien. Se sintió contento, que el tiempo que invirtió en él, que las enseñanzas que invirtió en él están dando fruto. Usted sabe lo que la alegría que le da a uno en el corazón cuando ve uno que una persona sale adelante, que mejora su estilo de vida. No hay mejor regalo para uno como pastor el sentir eso. Es necesario sentirlo. Es necesario expresarlo. Usted necesita escucharlo, pero usted también necesita decirlo. Y eso es un patrón de vida, eso es un estilo de vida. Pero ¿cuánta gente es infeliz de ver porque el otro avanza más? Egoístas, desagradecidos. Pero cuando usted como patrón de vida se alegra, le da alegría, lo felicita, eso es hermoso, hermano. Hermoso para usted y hermoso para la persona que lo recibe. En 1 Corintios, en el capítulo 12, del verso 20 al 22, vemos las necesidades relacionales. En este capítulo 12 se hace la analogía de la iglesia como un cuerpo, de la necesidad de cada miembro del cuerpo dentro de la iglesia, donde cada uno tiene lo que necesita, donde todos necesitamos lo que otro tiene, porque de esa forma es que se mueve el mundo. Yo necesito de lo que otro tiene y otro necesita lo que yo tengo. Acá no existen los llaneros solitarios, todos necesitamos de otras personas.
Y el patrón que tenemos que romper en este sentido es el creer que yo no necesito a nadie. Pero nos han vendido un patrón que nos dicen, hágale que usted puede. Usted no necesita ayuda. Usted no necesita de otro. Usted es un berraco. Usted sí puede. Hágale. Y entonces nos la creemos que solo podemos. Entonces nos volvemos más egoístas todavía. Y la palabra de Dios dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es ¿cuánto? Uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, nadie en esta vida puede decir que no necesita ayuda. Ese es un patrón renegativo. El creer que no necesitamos ayuda. Y entonces nos encerramos en esa concha rígida, en esa caparazón de vida y nos ahogamos solos. Porque nos enseñaron como patrón, hágale que usted puede y usted no necesita de nadie. Es más, eso ha sido tan dañino que hubo una época que les enseñaron a las mujeres, hágale que usted no necesita un hombre para salir adelante. Pero ahora le pusieron una mujer al lado, entonces necesita una mujer. Y al fin que no era que no necesitaba a nadie al lado. Ya no le sirven los hombres, pero sí le sirve una mujer al lado. Pero al fin y al cabo la conclusión es que todos necesitamos de otros. Necesitamos el apoyo de otros, el consuelo de otros, el consejo de otros. Pero nos llenamos de ese patrón negativo y entonces no pedimos consejo y nos ahogamos. Y uno se encuentra a la persona y dice, ¿qué pasó? No, me pasó esto. ¿Y por qué no contó? No, pues es que eso es un patrón negativo. Usted no se las sabe todas. Y hay otro que sabe lo que usted no sabe. Hay otro que puede aconsejar, hay otro que puede ayudar, hay otro que le puede complementar. Pero el creer que yo puedo solo fue un patrón que nos metieron acá en la cabeza. Y por eso es que no sabemos trabajar en equipo. No sabemos trabajar en equipo. El principio de vida está en saber y entender que necesitamos de otros. Eso es un principio de vida. Y está desde el principio en la palabra de Dios en Génesis, cuando Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es bueno que esté solo, necesita ayuda. Y después le da la orden a los dos, fructifiquen, multipliquen, sojuzguen la tierra. Los dos, no por separado. Llenen la tierra, necesitan ser muchos, ayudarse entre todos, operar como una familia, como un solo cuerpo. Pero no nos enseñaron a vivir así. Y se me viene ahorita a la mente esa comunidad que hay en Estados Unidos de los Amish. ¿Se han visto los Amish, los barbudos que visten de negro, que no usan tecnología? Ellos sí saben vivir en familia, como uno solo. Cuando alguien se va a casar, van todos y le construyen la casa. Van todos y le construyen la casa. Le regalan el terreno. Le ayudan a sembrar. Le ayudan a cosechar. Pero a nosotros nos acostumbraron, nos enseñaron fue a ser egoístas. Trabaje para usted, alcance usted, gane usted, viva usted, y usted puede solo. Usted puede solo, no necesita a nadie, hágale. Necesitamos cambiar esos patrones que tanto nos están afectando hoy. Lucas capítulo 18, verso 1 al 3. Necesidades espirituales. Y esto por nombrar una de las muchas necesidades espirituales que tenemos. Jesús está con sus discípulos
Y yo creo que Jesús estaba pensando, ¿cómo hago para enseñarles que es necesario orar? Y entonces les lanza esta parábola de la mujer viuda ante el juez. Esa mujer que iba constantemente a pedir justicia, a pedir justicia, a pedir justicia, hasta que recibió justicia. Dice la parábola que el juez, cansado de verla, dijo, no más por quitármela de encima le voy a hacer justicia. Pero la enseñanza de la parábola era la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Eso es una necesidad espiritual. Necesitamos orar. La palabra de Dios también dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y después dice, porque es necesario que de esa forma le adoren. Es necesario, se necesita relacionarnos con Dios. Haciendo la enseñanza me acordé que mi hermano hace poquito estuvo en vacaciones en Egipto, por el Medio Oriente. Y vino acá a Ibagué, estuvimos almorzando y me dijo, oiga, cambié mi perspectiva de la gente en Medio Oriente. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de la gente del Medio Oriente? Son los malos del paseo, ¿sí o no? Son los malos del paseo. Y él dice, cambié mi perspectiva de los del Medio Oriente. ¿Y qué pasó? Decía, no, hermano, pues, imagínese, 6 de la mañana, las bocinas suenan por todas las ciudades a orar. 12 del día, esté donde esté, él decía, íbamos por carretera, trasladándonos de una ciudad a otra, los carros literalmente todos paran, todo el mundo se baja y a orar. 6 de la tarde, otra vez, no importa qué esté haciendo, paran y oran. Y él dice que él no se aguantó las ganas y le preguntó a uno por qué lo hacían. Yo tal vez no hubiera sido capaz de preguntarles. Le pregunto, ¿y por qué oran tanto? Y esta persona le contestó y dice, porque es una manera de estar más cerca de Dios y más lejos del mundo. Y uno dice, wow, uno quiere estar cerca de Dios viniendo 2 horas el domingo y 7 días en el mundo, y no oramos y no leemos, pero queremos estar cerca de Dios. Y esta gente dice que lo hace para acordarse de Dios y conectarse con Dios y no estar tan pegados del mundo. Y dice que nos contaba que vio otra cosa, que en los pueblos, en las ciudades hay ciertos lugares donde está la mesa y hay mercado. Y que ahí eso no se lo lleva a nadie. Y él decía, ¿y eso por qué? Dice, no, eso es para el necesitado. Y el que necesita realmente va y se acerca a la mesa y toma. No se lleva más de lo que necesita, sino solo lo que necesita. El resto lo deja ahí para otro, porque tienen la conciencia de que todos necesitan. Y el que tiene, entonces va y coloca en la mesa mercado. ¿Qué tal si hiciéramos ejercicio acá? Se llevan hasta la mesa. Pero el punto es, entre más cerca estemos de Dios, más lejos vamos a estar del mundo. Entre más conectados estemos con Dios, vamos a estar más atentos de nuestra necesidad y de la necesidad de otros. Y vamos a y vamos a salir de ese mecanismo que tiene el mundo para que consuma. Y se pierda la vida detrás de sus deseos y sus pasiones. Necesitamos estar más cerca de Dios. Más cerca de Dios. En Hebreos 11:6
nuestra necesidad de creer. Dice, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible, hermano. Es imposible derrotar el mecanismo de este mundo si usted no cree que Jesucristo es el verdadero camino y la vida. Si usted no cree que la palabra de Dios para usted es útil. Si usted no cree que Dios va a suplir su necesidad, no va a dejar el afán, las carreras. Es imposible vivir una vida de fe alejado del dueño de la fe, hermano. Alejado del autor y consumador de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible. Seguiremos detrás de nuestros deseos y pasiones, descuidando nuestras necesidades. Necesidades. Es tiempo, mi querido hermano, de evaluar nuestros patrones de vida y empezar a cambiar esos patrones, esa mentalidad, y dejar de correr al ritmo del mundo y empezar a correr al ritmo de Dios. Empezar a creerle a Dios, empezar a entender que tenemos unas necesidades físicas y que Él va a suplirlas, hermano. Él suple nuestras necesidades, pero también tenemos que creer que necesitamos de otras personas y que nosotros somos vitales para otras personas. Es tiempo de entender que nuestras relaciones son importantes. Nuestras necesidades espirituales son importantes. Es importante orar, es importante alabar, es importante dedicarle tiempo al Señor. Es importante hacer una pausa en el día, hermano. Qué chévere uno poder hacer esa pausa en el día y mirar al cielo, hermano. A veces nos falta mirar un ratico al cielo para acordarnos cuán bendecidos somos, cuán privilegiados somos de tener ese techo, ese vestido, ese alimento. Somos rebendecidos. Es necesario realmente empezar a creerle a Dios, creerle a Dios. La palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¿De quién? De los que le buscan. Y la palabra de Dios dice también que Él no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. Él no le debe nada a nadie. De tal forma, mis queridos hermanos, que empiece a cambiar ese patrón de lo quiero ya. Más bien pregúntese, ¿lo necesito? ¿Lo necesito? ¿Es necesario? ¿Cuántas cosas necesarias no tengo hoy que podría más bien invertir en eso? Invertir en eso. Para que después no diga, me hace falta. Me hace falta. Me lo gasté en mis deseos. Yo le pido que cierre sus ojos y vamos a orar. Y por un momento piense, ¿qué ha gastado en su vida detrás de sus deseos? Cosas que no eran necesarias, superfluas, de simple moda, y no las invirtió en algo necesario. Incluso que tal vez usted diría hoy, si yo lo hubiera hecho antes, si yo hubiera aprendido antes, si yo hubiera estudiado antes, si hubiera aprovechado el tiempo antes. La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, a darnos una vida nueva. Él no vino para que siguiéramos viviendo igual, sino Él vino para reemplazar, para enseñar ese nuevo camino, esa nueva vida victoriosa en Cristo Jesús. Por eso es un buen momento, mi hermano, para que usted le pida perdón al Señor y diga, Señor, perdóname porque no he hecho sino perseguir mis deseos, satisfacer mis deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria, el orgullo, la vanidad.
Y Señor, realmente no he trabajado sobre mis necesidades. Señor, necesito tu sabiduría en esta mañana. Necesito tu sabiduría. Necesito tu ciencia. Porque lo demás vendrá por añadidura, dice tu palabra. Porque tú concederás los deseos de nuestro corazón. Pero los deseos van después de lo necesario. Primero es lo necesario, después van nuestros deseos. Señor, colocamos esta semana en tus manos, Dios. Ayúdanos a enfocarnos en lo que necesitamos y no en lo que deseamos. Que aprendamos a suplir primeramente para nuestra necesidad de ahora, de mañana, del futuro. Que aprendamos a sembrar para cosechar. Que aprendamos a sembrar para cosechar. Y dejemos el afán de este mundo. Señor, gracias porque tú suples mi necesidad. Mi necesidad está en tus manos, Dios. Ayúdame a administrar bien lo que llega a mis manos para mi necesidad. Y estoy seguro que más adelante también suplirás para mis deseos, para mis anhelos, para mis sueños. Señor, gracias. Gracias porque tú eres fiel. Tú eres verdadero. Y tu palabra es para siempre. Bendecimos esta semana que comienza, Dios. Ayúdanos a cambiar estos patrones malos por patrones de vida para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, recuerden el reto, evalúese. Mire esos patrones que tal vez le enseñaron, que vio en sus padres, que vio en sus amigos, y reemplácenlos por los patrones correctos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y ver combate e ignorancia? ¿Quién soy yo?